Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda Sharmelin Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación, donde abordaremos el tema orientaciones sobre el uso del Fondo de Compensaciones Regional, FONCOR. La presente capacitación tiene por finalidad brindar las medidas vinculadas al uso de los recursos provenientes del FONCOR que los pliegos de los gobiernos regionales deben tener en cuenta. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar sus datos en el link que hemos colocado en el chat del evento, ¿sí? Ahora doy la bienvenida a nuestro expositor, Josué Beraún Guerra, especialista en presupuesto público del Conectamet Junín. Bienvenido, Josué, adelante. Muy buenos días, Sharmani. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. En esta ocasión, tocaremos un tema muy importante para los gobiernos regionales, que es el Fondo de Compensación Regional, más conocido como FONCOR. Para lo cual tocaremos los puntos siguientes que están en la lámina, como son la definición, su marco legal, la constitución de estos recursos, cómo es que se llegan a constituir, la gradualidad de cómo es que estos recursos van a ser usados por parte del gobierno regional, su distribución, qué metodología se establece para la distribución de estos recursos, y finalmente lo más importante que ustedes deben tomar en cuenta es el uso, en qué debemos usar estos recursos del FONCOR. Siguiente lámina, por favor. Este fondo tiene como objetivo financiar los gastos de inversión y gastos corrientes de los gobiernos regionales. Es una herramienta financiera que busca equilibrar las diferencias económicas entre los distintos gobiernos regionales del país, que permite disponer recursos para cubrir las necesidades de inversión y algunos gastos operativos que también revisaremos ahora en esta charla que estamos teniendo. Pasamos a la siguiente, por favor. La definición del Fondo de Compensación Regional, más conocido como FONCOR, son recursos que se transfieren a los gobiernos regionales y tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento de los ingresos del financiamiento de inversiones a cargo de estos gobiernos regionales, ¿no? Básicamente veremos en las siguientes láminas cómo es que deberíamos analizar este tema de asignación de recursos. Esto está en base a lo que establece el artículo 193 de la Constitución Política del Perú, donde se da el mandato para la asignación de recursos por el Fondo de Compensación Regional. Pasamos a la siguiente, por favor. En el marco legal, como ya les mencioné, el artículo 193 de la Constitución Política del país establece que debemos tener un fondo de compensación regional, ¿no?, que formará parte de la asignación de los recursos que van recibiendo los gobiernos regionales. Asimismo, la Ley 31069 establece que se fortalecen los ingresos y las inversiones para gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional, y establece los principales lineamientos de este fondo, tal como su financiamiento, su gradualidad, los indicadores a tomar en cuenta para su distribución y los aspectos que deben tomar en cuenta para la asignación de estos recursos. Asimismo, el Decreto Supremo 084 del 2021 establece las normas reglamentarias y la metodología de la distribución del Fondo de Compensación Regional, es decir, cómo se hará la asignación de este índice de distribución para cada uno de los gobiernos regionales de nuestro país. Asimismo, el Decreto Supremo 038 modifica las normas reglamentarias y metodologías del FONCOR. Siguiente slide, por favor. Entonces, esta parte es importantísima que ustedes la tomen en cuenta, dado que estos recursos no se asignan tal como se vienen asignando los recursos ordinarios,
sino que tienen un ingrediente muy especial o un ítem muy especial que es el impuesto general a las ventas. Es decir, está en base a la recaudación que tiene la SUNAT respecto al impuesto general a las ventas. Si la recaudación se incrementa que tenemos respecto a este impuesto, pues habrá una mayor asignación de recursos de acuerdo a cómo se vaya recaudando. Porque esto está en base al índice, ¿no?, que se genera para el Fondo de Compensación Regional. Entonces, como establece este artículo 3 de la Ley 31069, ya hemos llegado al 2% a partir de este año de asignación del impuesto general a las ventas como parte de este Fondo de Compensación Regional, como lo ven ustedes en la imagen, ¿no? Entonces, este índice y esta asignación de recursos que van recibiendo todos los gobiernos regionales a nivel nacional tiene un fuerte componente de recaudación. Entonces, si la recaudación se va incrementando, mayor será el monto que se tiene que distribuir para cada uno de los gobiernos regionales que participan de este índice de distribución. Asimismo, este fondo también tiene una pequeña parte de otros recursos que son de acuerdo a un mandato normativo que establece la Ley 31069, ¿no? Pero básicamente el mayor porcentaje de estos recursos están en base a el impuesto general a las ventas y su recaudación. Pasamos a la lámina de gradualidad, por favor. Entonces, la segunda disposición complementaria de la 31069 de esta ley establece la gradualidad para la incorporación de los recursos del FONCOR a partir del 2022. Entonces, como les decía, y ustedes pueden ver en la lámina, que el porcentaje aplicable para el 2022 era el 1%, luego fue creciendo en un 0.5% en el 2023, que llegó al 1.5%. En el 2024, finalmente en este año, ya estamos al 2% según lo que establece el marco normativo, ¿no? Entonces, estos porcentajes corresponden al porcentaje de rendimiento de las operaciones afectas al impuesto a la renta y constituyen los recursos del FONCOR. Siguiente lámina, por favor. Con respecto a la distribución, es decir, para tomar en cuenta la metodología de distribución de estos recursos que están establecidas en el Decreto Supremo 084, de la cual se establece la metodología para la distribución y asignación del FONCOR, estas se distribuyen en función a los índices de distribución que aprueba el MEF, que están regulados en el marco normativo y que deben salir sí o sí en el mes de febrero. Y estos deben tener los criterios de equidad y compensación. Estas se emiten mediante una resolución ministerial emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Y qué entidades son las que brindan la información para esta asignación? Son el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la cual nos da los indicadores de población rural, nivel de pobreza, extensión de territorio, ubicación fronteriza. Y el Ministerio de Economía y Finanzas también toma la información fiscal y presupuestal correspondiente a cada gobierno regional, ¿no? Es decir, también tiene que ver un factor de la ejecución de los recursos y de la ejecución de los recursos para las inversiones. Específicamente, esta asignación de FONCOR no está prevista para la Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, está exceptuada el Lima Metropolitana de esta asignación de recursos del FONCOR. Siguiente lámina, por favor. Entonces, para la distribución de los índices de FONCOR se toma en cuenta la brecha fiscal, en la cual se determina el primer índice de FONCOR en base a los recursos asignados, a la brecha fiscal emitida o ejecutada por el gobierno regional, la cual se genera la diferencia entre la cuota impositiva que los contribuyentes generan y que pueden pagar, y el periodo que realmente se genera en los recursos asignados, ¿no?
Asimismo, esta brecha fiscal se define como la diferencia entre el monto de necesidad de recursos para la inversión y el promedio de los últimos 4 años previos a su respectiva capacidad fiscal. Es decir, cómo se han ido ejecutando la ejecución de los recursos en inversión, tal como ustedes lo pueden ver o definir en la fórmula que ven, la número 2, donde está la necesidad de inversiones mediante la necesidad promedio de la capacidad de ejecución física. Lo que nos da estos índices generados en el ítem número 3, el cual se genera en base a promedios de capacidad de ejecución de estos recursos. Entonces, de acuerdo a la necesidad de inversiones que se vaya generando en cada gobierno regional y su mayor capacidad fiscal, se va asignando una mayor asignación de recursos, es de acuerdo a lo que especifica en esta fórmula que ustedes ven en pantalla. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Pues acá lo podemos ver un poco más ya claro, ¿no? El tema de la asignación de estos recursos en cuanto a la ejecución de los recursos de inversión. Entonces, de la ecuación número 3 que vimos en la lámina anterior, se desprende que solo los gobiernos regionales que tengan una necesidad de inversión mayor a su capacidad fiscal recibirían una mayor asignación de los recursos de FONCOR, ¿no? Tampoco estamos hablando pues, de índices muy grandes. Estos, como no se olviden que estamos hablando a nivel de índices. Entonces, según lo que podemos ver en el cuadro del lado izquierdo, la necesidad de inversión, como ven, es la de color azul, es mayor de la capacidad fiscal que tiene este gobierno regional. Y entonces se hace la evaluación y se hace la reasignación del índice de acuerdo a la capacidad fiscal. Por eso que ya en el lado derecho ustedes ven un cambio de la asignación de los recursos de acuerdo a la capacidad fiscal que pueda generar este gobierno regional, ¿no? Entonces, el FONCOR se asigna a los recursos de los gobiernos regionales que cuenten con escasos ingresos para financiar necesidades de inversión. Es una parte de los índices. No estoy hablando que sea todo el índice este simple hecho, ¿no? Sino que es una parte, un peso ponderado del total de la asignación de recursos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, los usos de los recursos del FONCOR se destinan básicamente para financiar o cofinanciar inversiones de impacto regional. Y esto es importante, ¿no? Porque ahora en los últimos 2 años, el año anterior y este año, ha habido ciertas modificaciones normativas que permiten el uso de los recursos del FONCOR para determinadas acciones, sobre todo para estas que se establecen en el marco normativo, que es financiar o cofinanciar inversiones. Y a subrayar, ¿no? Este tema que son inversiones de impacto regional, que contribuyan al cierre de brechas en cuanto a infraestructura, al acceso de servicios públicos, que tengan que ver con proyectos productivos, de investigación e innovación tecnológica y competitividad. Estas deberían estar alineadas al Plan de Desarrollo Concertado en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, y se puede destinar hasta un 20% para gasto corriente, exclusivamente para ser destinados a gastos de operación y mantenimiento de infraestructura pública, con prioridad a funciones como salud, educación y agricultura. Subrayado estos 3 temas, ¿sí? Porque es necesario hacer pues, el mantenimiento de toda esta infraestructura. Y hemos visto con todos estos fenómenos que van pasando, estos fenómenos naturales, es necesario que estas infraestructuras tengan un adecuado mantenimiento, ¿no? Entonces, nos permite usar estos recursos para este tipo de mantenimiento, sobre todo, haciendo énfasis en este tema, salud, educación y agricultura. Y nos permite usar hasta un 5% para financiar la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión
de proyectos vinculados al cierre de brecha, es decir, de infraestructura o acceso a servicios públicos. Esto en el marco del artículo 3 de la Ley 31069 del FONCOR, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente lámina, que dentro de estos recursos, entre los usos de estos recursos, debemos tomar en cuenta eh, este término, ¿no? Que son inversiones de impacto regional. IR, denominado así diminutivamente como IR. Entonces, son inversiones que contribuyen al cierre de brechas prioritarias, ¿sí? En base al enfoque territorial que tenga cada gobierno regional, en base a sus planes de desarrollo establecidos en cada zona territorial que maneje el gobierno regional, cuyo monto total de inversión viable o aprobado a precios de mercado sea mayor a las 2.400 UITs al momento de su financiamiento inicial. Y esto enmarcado a las competencias que tiene cada gobierno regional, establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Entonces, este cuadro es importantísimo, el que ven aquí, establecido en el marco del artículo 2 del Decreto Supremo 038, donde establece la gradualidad de las inversiones de impacto regional. Para el 2023, el total de recursos asignados por FONCOR, el 35% debe responder a este tipo de obras de impacto regional IR. ¿Sí? Entonces, de todo el recurso asignado durante el 2023, el 35% tendría que haberse ido, tendría que haberse ejecutado en proyectos de impacto regional. En el 2024, del total de recursos asignados del FONCOR, el 45% de estos recursos asignados deberían irse a proyectos de impacto regional. El 2025 crece a 65% del total de recursos asignados por FONCOR, debería estar ya ejecutándose a nivel de estos a nivel de estos proyectos de impacto regional. En 2026 el 85%. Y finalmente en el 2027 deberíamos llegar ya al 100% de los recursos asignados al FONCOR, ¿no? Dependiendo cómo vayan generándose los marcos normativos que aún tenemos vigentes y que se han generado del año pasado y en este año. Pero es importante también tener en cuenta este cuadro establecido en el Decreto Supremo 038. ¿Por qué? Porque en este año también en el Decreto de Urgencia 06 han habido ciertas habilitaciones para hacer modificaciones presupuestales y transferencias financieras más que todo, ¿no? Entonces, es importantísimo que ustedes, los gobiernos regionales, tomen en cuenta este cuadro sobre inversiones de impacto regional y el uso de estos recursos. Porque algunos gobiernos regionales supongo que comenzarán a hacer algunas transferencias financieras para la ejecución de proyectos de inversión en coordinación de acuerdo a los convenios que tengan con los gobiernos locales de su jurisdicción, pero deben tomar en cuenta este marco normativo, ¿no? Inversiones de impacto regional y el porcentaje que ya la norma les pide que tomen en cuenta para la ejecución de estos recursos ya asignados en su presupuesto 2024. Pasamos al siguiente, por favor. Entonces, como les decía, ya en la tercera disposición complementaria de la Decreto de Urgencia 06 de 2024, se modifican los numerales 13.1 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto del 2024, en la cual se autoriza para el año fiscal 2024 transferencias financieras, y en el numeral H de este decreto de urgencia se hace la modificación y se establece que las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, y que estas transferencias se harán hasta el 30 de junio del 2024. Es decir, podremos usar los recursos del FONCOR para el financiamiento y cofinanciamiento de acuerdo
a los convenios que ustedes vayan firmando con las diferentes instituciones de su jurisdicción en sus regiones, para lo cual deben tomar en cuenta este cuadro que les acabo de mencionar en la lámina anterior. ¿Y qué más? Se autoriza excepcionalmente a los gobiernos regionales a utilizar el fondo de compensación para estas transferencias financieras, como les decía, ¿no? Siempre y cuando estén en el marco del INVIERTP y aquellos proyectos que también podrían estar fuera de este sistema, ¿no? Entonces, uno de los aspectos también importantes que señala este decreto de urgencia 06 es que se pueden usar estos recursos del FONCOR y se debe garantizar el presupuesto institucional modificado que cumpla con lo que dice el artículo 2 del decreto supremo 038, ¿no? ¿Qué más? Es importante que ustedes tomen en cuenta que a las transferencias que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones que están dentro del INVIERTP, se requiere que éstas cuenten como mínimo con expediente técnico o documento equivalente aprobado, para lo cual quedan totalmente exceptuados del artículo 11.3 de la Ley de Presupuesto del 2024. Pero no los exceptúa de estos porcentajes de los proyectos de impacto regional, ¿no? Entonces, es por eso importante que ustedes tomen en cuenta al momento de hacer estas transferencias y hacer sus cálculos para hacer estas transferencias financieras. Para lo cual ustedes, como gobierno regional y los gobiernos locales que se vean beneficiados con estas transferencias, sí o sí tiene que haber estos convenios previos. No se olviden que también tiene que haber estos acuerdos de consejo regional y local autorizando la transferencia de recursos y así como la firma de los convenios, ¿no? Para los financiamientos y cofinanciamientos de estos proyectos que se vayan generando hasta el 30 de junio de este 2024. Pasamos a la lámina siguiente. Entonces, la 50ª disposición complementaria final de la Ley 31953 autoriza a los gobiernos regionales, excepcionalmente, a usar hasta un 40% de los recursos provenientes de FONCOR, a la que se refiere el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 31069, para financiar el gasto corriente que contribuya a las intervenciones de atención primaria en salud, a las acciones vinculadas a la nivelación de aprendizaje, reducción de la deserción del sistema educativo en logros de aprendizaje para los estudiantes. Todo esto en el marco de las competencias de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para lo cual deben cumplir las siguientes condiciones. Y esto sí remarcarlo, no puede utilizarse para el pago de remuneraciones, ingresos, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas, pensiones y conceptos de cualquier naturaleza destinados al gasto de personal. ¿Ya? Todo esto subrayado entre comillas y en negrita. Y se debe remitir semanalmente la información de las órdenes de compra y servicio del SIGA-MEF a través del sistema de envío y recepción del CERS respecto a la ejecución de los recursos autorizados. Para esto, ustedes quedarán exonerados del inciso 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, que es del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Asimismo, del numeral 9.3 del artículo 9 de la ley de 31953 y del artículo 11.3 de la ley 31953, que son las leyes de presupuesto del 2024. ¿Qué más? Ustedes, como gobierno regional, están obligados a presentar un informe trimestral a la Comisión de Presupuesto y a la Cuenta General de la República del Congreso, emitiendo un informe sobre el uso de estos recursos autorizados en el marco de esta 50ª disposición complementaria de la Ley 31953. ¿Ya?
Entonces, estos son los conceptos que ustedes deben tomar en cuenta para el uso de estos recursos de aproximadamente el 40% o el 40% de los recursos del FONCOR para este tipo de actividades que tienen que ver básicamente con salud, educación, eh, eh, a nivel de sus competencias como gobiernos regionales. Pasamos a la lámina. Entonces, ya viendo algunos usos ya establecidos en otros marcos normativos, como es la Ley 31952, que autoriza a los gobiernos regionales el uso del FONCOR para financiar la adquisición de maquinarias y equipos. De similar forma, se autoriza a los gobiernos locales el uso del Fondo de Compensación Municipal para la adquisición de maquinarias y equipos. Esta ley establece que los gobiernos regionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, y que se encuentren comprendidos en las zonas en las que exista peligro de ocurrencia de situación de emergencia o desastres, estas deben estar registradas dentro del Sistema Nacional de Emergencias o el SINAGER, para lo cual debería haber un registro, pues, ¿no?, de todas estas incidencias de carácter de emergencia y registradas en el SINAGER. Asimismo, este mecanismo no requiere que haya una declaración previa de emergencia. Y entonces el artículo 3 establece la materia de modificaciones presupuestales a nivel funcional programático, en aplicación del artículo 5 de la Ley 31952, ¿no?, en la cual este mecanismo reitera la autorización de los usos de recursos del FONCOR en el marco del artículo 5.1 de la Ley 31952, para lo cual en este numeral 3.2 se exceptúa a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en cada uno de los recursos autorizados, que sería FONCOR y FONCOMUN, para que se exceptúe del artículo 11.3 de la Ley de Presupuesto del 2024, y en el inciso número I del numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley 31953, que es la Ley de Presupuesto del 2024, para que los exceptúe también del inciso 4 del artículo 48.1 del DL 1440, en el cual ustedes van a poder hacer modificaciones presupuestales para poder asignar recursos para la compra de estas maquinarias y equipos, siempre y cuando ustedes hayan seguido estos pasos de registro de información por emergencias y por desastres que se puedan haber dado en las zonas que ustedes se encuentran, ¿no?, sus respectivas zonas de emergencia. Para esto ustedes deben tomar en cuenta esta cadena funcional programática que ven en la lámina, en la cual la categoría presupuestal son asignaciones que no resultan en producto. En el producto, que es el sin producto, la actividad intervenciones extraordinarias del fenómeno del niño, FEN, en la función orden público y seguridad, en la división funcional gestión de riesgos y emergencias, en el grupo funcional 036, que es atención inmediata de desastres, y en la finalidad que ven en lámina, ¿no?, que es la 039-8324, que es la adquisición y operación de maquinarias, vehículos y equipos para labores directas de preparación ante respuesta del fenómeno del niño a nivel nacional, y cuya unidad de medida es la adquisición o maquinaria pesada, ¿no? Asimismo, es necesario que ustedes tomen en cuenta el tipo de maquinaria y este tipo de cosas que deberían tener en cuenta para la adquisición y enfrentar este tipo de recursos, ¿no? La adquisición de este tipo de maquinaria para el tipo de intervención que ustedes realicen. Eso me quería referir. Entonces, hasta aquí sería mi intervención. Paso contigo, Shermani.
Bien, muchísimas gracias, Josué, por tu exposición. De esta manera damos por culminada la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, ¿sí? Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en la página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.